Ya vamos a hacer lo que es el primer punto en cuanto es la guía y orientación de planificación del PSPI, de lo que es del ámbito de educación especial, para lo cual tenemos lo que es nuestra guía metodológica de planificación del ámbito de educación especial para elaborar lo que es nuestro PSPI, para lo cual tenemos nuestros niveles de concreción, para lo cual tenemos que tomar en cuenta, primero, elaborar nuestro PSPI, luego tomar en cuenta lo que es la planificación anual trimestral, el plan de desarrollo curricular y lo que es más importante, el plan anual pedagógico individual por programas y por área de atención. Para lo cual esto es muy importante tomar en cuenta esta planificación del PSPI. Ahora tenemos en cuanto a lo que se refiere, que es un proyecto de sociocomunitario productivo inclusivo. Este proyecto sociocomunitario productivo da referencia a lo que debemos tomar en cuenta y reconocer lo que son los valores de la diversidad de la comunidad y de sus características grupales e individuales, así como la propia diversidad del estudiante y de la familia, que son atendidos educativamente en el ámbito de educación especial. Ahora, cuando nos referimos a quiénes son los responsables de la elaboración del desarrollo del PSPI, en la mayoría nosotros conocemos para elaborar este proyecto que es tan importante en el desarrollo curricular, el director del Centro de Educación Especial convoca a nuestras autoridades distritales, autoridades locales, a nuestra comunidad educativa para elaborar este instrumento tan importante de planificación. ¿Cómo se elabora el PSPI? ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta? Asumir las características del contexto sociocultural, lingüístico y productivo, como la construcción y o identidad institucional. También debemos tomar en cuenta, considerar la temporalidad con el proceso histórico institucional al interior de la comunidad en relación permanente bajo la participación dialéctica. También debemos tomar en cuenta, promover y garantizar la aplicación del enfoque inclusivo en las diferentes actividades educativas que permitan transformar la realidad de su contexto comunitario. También para la atención a los estudiantes en el ámbito de educación especial en igualdad de oportunidades y con equiparación de condiciones. Lo más importante, ¿no?, para elaborar un PSPI. Ahora, la secuencia para el desarrollo de la implementación del PSPI, siempre debemos hacer una organización de la planificación con toda la comunidad educativa, tomar todos los insumos educativos para desarrollar y elaborar lo que es el PSPI, luego evaluar y hacer el seguimiento de este instrumento que nos va a servir de planificación de inicio de gestión. ¿Cuáles son los insumos para la elaboración del PSPI? Primeramente debemos hacer un diagnóstico de la diversidad poblacional de la comunidad, tomar en cuenta los lineamientos curriculares metodológicos y curriculares de educación inclusiva del ámbito de educación especial y también los lineamientos específicos por área de atención, el plan departamental, el diagnóstico de las potencialidades y necesidades educativas de la comunidad y tomar en cuenta también lo que es el diagnóstico situacional de la institución y su realidad con la comunidad. Esos son los insumos tan importantes para elaborar un PSPI, una realidad situacional, construcción comunitaria, logros y avances. En cuanto a lo que es la estructura para elaborar un PSPI, tenemos el título del proyecto, la justificación, las líneas estratégicas, objetivo general de lo que va a salir del plan departamental, objetivo específico y lo que es el plan de acción. En el plan de acción, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta? Las líneas de acción del plan departamental que nos van a dar los insumos o las tareas que debemos realizar, gestión institucional, el currículum, formación de maestros y maestras, la movilización social, la gestión institucional del currículum y
También lo que se debe tomar en cuenta, las líneas estratégicas para el desarrollo de la educación inclusiva, el objetivo específico, las actividades, los responsables, la localización de la actividad y el tiempo correspondiente. Tenemos también lo que es el cuadro de sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación. ¿Qué debemos tomar en cuenta para hacer una evaluación de nuestro PSPI? Las líneas estratégicas, objetivos específicos, los resultados, el tiempo y la observación. Y por último, lo que debemos hacer, ya casi puede ser a inicio, al final o en el proceso, la evaluación correspondiente de nuestro PSPI. La evaluación del proyecto es integral, participativo y comunitario, porque nos permite analizar aspectos positivos y negativos de los procesos de ejecución a través de los resultados e impactos en un determinado tiempo y espacio. Es necesario determinar en que la medida que se construyó el proyecto de la transformación de la realidad de la comunidad y la relación del Centro de Educación Especial en el marco de la participación comunitaria. Eso es en cuanto podemos dar referencia a lo que es las guías de planificación del PSPI. Gracias. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de orientación sobre la organización, desarrollo, registro y evaluación de procesos educativos de estudiantes con discapacidad intelectual. El trabajo que se va a desarrollar en la presente gestión 2022 corresponde a la organización de la atención educativa en modalidad directa e indirecta. Vamos a ver en primer lugar ambas modalidades. Sin embargo, es necesario, es prudente reflexionar sobre la posibilidad que tienen nuestros y nuestras estudiantes con discapacidad intelectual para poder incluirse en la modalidad indirecta. Entonces, por favor, cuando estamos trabajando con estudiantes con discapacidad intelectual, es fundamental considerar sus posibilidades para poder incluirse en la modalidad indirecta en otros ámbitos y en otros subsistemas del sistema educativo plurinacional. Considerando eso, la planificación anual trimestralizada en modalidad directa, si ven la pantalla, va a tener unos insumos que tomar en cuenta para de ahí desprender el plan anual trimestralizado y el plan de desarrollo curricular. Esos insumos son importantes de revisar y evaluar. Uno es el PSPI, que corresponde a nuestra institución, a nuestro Centro de Educación Especial. El segundo insumo es el currículo específico para la atención de estudiantes con discapacidad intelectual, que va a tener modificaciones hacia adelante, sin embargo, se está respetando su estructura y su aplicación para la presente gestión. También es importante el diagnóstico educativo que tenemos de nuestros estudiantes hasta la finalización de la gestión pasada. Y por último, también tenemos el balance del alcance de objetivos educativos, que eso se hace por cada estudiante en la gestión 2021. Sabemos que tanto la 2020 como la 2021 han sido gestiones difíciles, una con clausura, la otra con la modalidad indirecta, virtual. Entonces, hay que considerar estos elementos centrales para elaborar el plan anual trimestralizado y de ahí desprender el plan de desarrollo curricular.
El plan anual trimestralizado tiene los datos referenciales generales que se presentan en la lámina. Esto también está en la guía de planificación. Tenemos en su estructura, obviamente, el objetivo del PCPI, el objetivo holístico anual y los objetivos correspondientes para cada trimestre. Son objetivos que se deben redactar de forma holística. Pero también es importante que cada campo genere las áreas que se abren para el desarrollo curricular. Esto está en el currículo específico y de ahí se desglosan los contenidos para cada trimestre. Esto está establecido en el segundo de la misma manera y en el tercero también de la misma manera. El plan anual trimestralizado debe llevar la firma de la maestra o el maestro y la corroboración de esa planificación por la firma del director o la directora. Entonces esa es la estructura que tiene el plan anual trimestralizado. Del plan anual que hemos mencionado se desprende el plan de desarrollo curricular. El plan de desarrollo curricular evidentemente tiene el objetivo holístico para cada trimestre. Esto se reitera en el segundo y en el tercero también, cada uno de acuerdo a la secuencia planificada, toma en cuenta los campos, las áreas y los contenidos que se han diseñado, pero además aquí incluyen las estrategias metodológicas que vamos a utilizar y cuando estamos hablando de las estrategias metodológicas es importante considerar, ver la viabilidad de cómo se van a aplicar estas estrategias metodológicas en las modalidades educativas presencial, semipresencial y a distancia. Entonces es fundamental entender la coherencia entre las estrategias metodológicas, la planificación que se está desarrollando y la modalidad que se vaya a asumir, la modalidad educativa que se vaya a asumir en el municipio o la localidad del distrito educativo en el que desarrollamos nuestra práctica. También se encuentran los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación para cada trimestre deben estar aplicados en el marco del reglamento de evaluación de procesos educativos en la modalidad directa, que tiene la resolución ministerial 806/2021. Entonces, por favor, esto es fundamental que se tome en cuenta. Y finalmente, tiene también un registro de los productos que son resultado de todo este proceso para cada trimestre y los materiales educativos que se han utilizado, ¿no? Es probable que en algunos casos de discapacidad intelectual, además de desarrollar el currículo específico y planificar en ese marco, un estudiante requiera cierta adaptación curricular. Para ello hay un recurso también en la guía de planificación que tiene los datos del estudiante, de la estudiante y cómo se va a adaptar el trabajo educativo en una descripción concisa pero también detallada. Este formato es aplicable al desarrollo de procesos educativos en el marco del currículo específico para estudiantes con discapacidad intelectual. Debe llevar al mismo tiempo la firma de cada maestro y la firma del director o la directora correspondiente. Bien, también es importante que podamos sistematizar la evaluación, ya que tenemos un reglamento de referencia. Entonces hemos diseñado también algunos recursos que nos permiten sistematizar, ordenar la evaluación de nuestras y nuestros estudiantes, del grupo o el aula en el que estamos con la responsabilidad de desarrollar nuestra práctica educativa. Para ello hay este formato que ustedes ven en la pantalla con el nombre de cada estudiante de nuestro grupo, los criterios de evaluación que se han aplicado y un resumen de ese proceso. Muy bien, para la modalidad indirecta debemos considerar en primer lugar las posibilidades de iniciar o de consolidar la trayectoria educativa en la unidad educativa de educación regular, en el centro de educación alternativa o en institutos técnicos en los que se puedan incluir nuestros estudiantes con discapacidad intelectual.
Para ello es fundamental considerar los insumos que son el PSP de la unidad educativa, puesto que ahí hay objetivos estratégicos para la presente gestión, la evaluación integral y educativa de nuestro estudiante, que si es antiguo, vamos a corroborar que haya cumplido los objetivos educativos de la anterior gestión, porque seguramente va a tener que estar aprobado en grado y nivel. Si fuera nuevo, requerimos necesariamente el diagnóstico integral que normalmente realiza un centro que tiene un equipo multidisciplinario, puesto que la evaluación es multidisciplinaria también, los resultados son integrales. Entonces hay que considerar eso. Y por otro lado, el PDC de la unidad educativa del CEA o del Instituto Superior en el que se esté desarrollando, puesto que el proceso educativo en modalidad indirecta para nuestro estudiante con discapacidad intelectual se va a organizar en el marco de ese desarrollo curricular. Entonces, considerando estos insumos, va a elaborarse el plan de apoyo técnico-pedagógico en el marco del currículo que corresponda. Eso es lo que muestra nuestra lámina. Pero también es importante iniciar con la evaluación integral para ver la posibilidad, la viabilidad de desarrollar los procesos educativos con adaptaciones curriculares, con apoyo técnico-pedagógico, pero al mismo tiempo iniciar la sensibilización a la comunidad educativa. Hay que orientar a los maestros, a las maestras para incorporar ciertas adaptaciones curriculares y hacer uso de materiales educativos adecuados. Hay que capacitar no solamente a las maestras y a los maestros en el proceso de atención, sino también a las madres y padres de familia, no solamente del grupo al que va a pertenecer nuestro estudiante, sino a toda la comunidad educativa de padres, madres que componen la institución inclusiva. Además, es importante que organicemos una serie de eventos que pueden tener distinta naturaleza de sensibilización, de concienciación y de prevención para que nuestros estudiantes con discapacidad intelectual puedan tener una finalización satisfactoria. En el marco del desarrollo curricular es importante que iniciando la trayectoria educativa en esa institución, en ese ámbito, en ese currículo, se desarrollen los procesos educativos inclusivos, pero que garanticemos también a través del apoyo educativo el acceso, la permanencia, la promoción y la finalización de los procesos educativos. Obviamente, en todo este trabajo, seguramente que se va a garantizar el apoyo y el acompañamiento de la familia en todo ese marco. Eso es lo que tratamos de desarrollar. Obviamente hay un formato donde se van a registrar los objetivos específicos, las actividades, el cronograma y los resultados esperados. Seguramente también podemos registrar algunas observaciones que correspondan. Sin embargo, requerimos que la firma de los maestros, tanto de la unidad educativa como del Centro de Educación Especial, estén corroborados por las firmas de sus directores correspondientes. Hay también una ficha de apoyo técnico pedagógico donde podemos garantizar que descargamos la carga horaria que dedicamos a este apoyo técnico pedagógico, y para ello se puede utilizar esta ficha que ya se ha aplicado en gestiones pasadas, ¿no? Pero también es importante hacer seguimiento a las actividades del apoyo técnico pedagógico con los datos referenciales, las actividades o acciones que se han desarrollado, las firmas que van a ser en secuencia temporal correspondientes a cada uno de estos hechos, a estas acciones. Finalmente, tenemos un informe individualizado del proceso educativo inclusivo que nos va a permitir ver cuáles son los resultados evidentes, caso por caso, firmado por cada maestro del Centro de Educación Especial y la firma de nuestro director o directora del Centro de Educación Especial para corroborar los resultados alcanzados en el proceso educativo inclusivo en modalidad indirecta. Eso es lo que queremos que se consolide, tanto en la modalidad directa como en la modalidad indirecta, pero fundamentalmente considerando también las modalidades educativas, presencial, semipresencial o a distancia, que se van a poder desarrollar en los distritos educativos. Muchas gracias por su atención y estamos atentos a cualquier pregunta o duda que surjan en el proceso. Muchas gracias.
continuando con lo que son las guías de planificación y orientación, tenemos lo que es los lineamientos curriculares y metodológicos de la formación técnica, tecnológica, productiva para personas con discapacidad en los centros de educación especial. Esto viene adjunto también su reglamento para la formación técnica, tecnológica, productiva del ámbito de educación especial, con su resolución ministerial número 0826 del 2021, del 20 de diciembre del 2021. Para lo cual, como antecedentes tenemos que en el año 2003 se emitió una resolución ministerial, la 235, que aprueba un reglamento de organización y funcionamiento de los centros de educación alternativa, donde establece en el artículo 4 que ya no se han dado la posibilidad de crear o que funcione lo que es educación especial, considerando como una modalidad de educación alternativa que estaba destinado a brindar la educación inicial, primaria y secundaria a niños, jóvenes, adolescentes y adultos como necesidades educativas especiales. Pero ya en la ley Abelino Siñanes Elizardo Pérez, en la ley 070 de diciembre de 2010, establece que el sistema educativo plurinacional está compuesto por 3 subsistemas: regular, alternativa, especial y educación superior de formación profesional. Y el subsistema de educación alternativa especial tiene 2 ámbitos, lo que es alternativa y especial. También en el marco de la resolución ministerial 781 de la gestión 2009, en fecha 12 de noviembre de 2009, el Ministerio de Educación autoriza una transferencia de título gratuito de equipamiento para talleres de metalmecánica y carpintería a favor de los centros de educación especial Arnold Schwimmer y el ARCA, por intermedio de los gobiernos municipales de Quillacollo, Cochabamba y Charagua de Santa Cruz, que da inicio a lo que es la formación técnica tecnológica en el ámbito de educación especial. Pero asimismo, en la gestión 2010 y 11, el Ministerio de Educación implementa el proyecto de capacitación productiva a personas con discapacidad intelectual, cuyo objetivo fue capacitar a personas con discapacidad intelectual en una especialidad técnica a través de equipamiento de 15 talleres productivos en centros de educación especial: costura, telar, tejidos, computación, armado de bolsas de papel, repostería, panadería y otros, motivo por el cual la gestión 2011, a través de una resolución ministerial 120-2011 del 18 de marzo de 2011, el Ministerio de Educación equipa 15 centros de educación especial con los diferentes talleres de costura, telares, tejido, computación, armado de bolsas, repostería, panadería y otros. Esos son los antecedentes trascendentales que sí o sí ha dado lo que es la formación técnica, tecnológica, productiva. Ahora, ¿qué es una educación técnica, tecnológica, productiva en el ámbito de educación especial? La educación técnica, tecnológica en el ámbito de educación especial está orientada a desarrollar y adquirir conocimientos teóricos y prácticos en una especialidad técnica que permita a las personas con discapacidad vivir una vida activa, productiva y satisfactoria, de forma independiente y o con apoyo de la familia y la comunidad, construyendo a la sociedad con un oficio que responde a las potencialidades y vocaciones productivas de la región y de la institución educativa de los estudiantes. ¿Qué población se atiende en lo que es educación técnica, tecnológica, productiva en los centros de educación especial? ¿Y qué niveles de formación vamos a tener? Lo que se está dando a referencia, lo que es operativo, técnico básico, técnico auxiliar y técnico medio. ¿A quiénes vamos a atender? Son a personas con discapacidad auditiva, personas con discapacidad visual, personas con discapacidad físico-motor, personas con discapacidad intelectual y personas con discapacidad múltiple.
Tenemos también nuestros objetivos de la formación técnica tecnológica productiva. Nuestro objetivo general, ¿a qué es lo que queremos llegar con esta formación técnica en el ámbito de educación especial? Desarrollar una educación técnica productiva acorde de las necesidades y potencialidades de las personas con discapacidad para ampliar posibilidades de acceso y permanencia en un empleo digno, la incorporación al sector productivo y el desarrollo de emprendimientos familiares y comunitarios mediante la certificación correspondiente de saberes y conocimientos teóricos, prácticos y productivos que facilite la inclusión laboral y social. Objetivos específicos: identificar y orientar a los estudiantes con discapacidad sobre la especialidad técnica. Desarrollar la preeducación técnica estableciendo planes individuales enfatizando la vocación del estudiante. Brindar una formación técnica en una especialidad específica que permita ejercer una eficiencia, una función productiva o de servicio. Concientizar a la sociedad en general del proceso de formación técnica productiva de las personas con discapacidad. Tenemos también lo que son las áreas productivas, siempre dando referencia que el Ministerio de Educación tiene diferentes especialidades de acuerdo a las áreas técnicas, tanto de lo que maneja el ámbito de educación técnica de adultos y de los institutos técnicos tecnológicos. Tenemos el áreas productivas de agropecuaria, tenemos otra área, la industrial, la comercial, la de servicios, artes y educación física y deportes, con sus diferentes especialidades que se tiene para el ámbito de educación especial. Niveles que tenemos de educación técnica productiva. Tenemos el nivel operario, técnico básico, auxiliar y medio. En cuanto podemos dar referencia, tal vez lo que es más importante en la formación técnica de nuestros estudiantes con discapacidad, el nivel lo que es operario. Son cursos de capacitación de corta duración dirigida a todas las personas con discapacidad o familiares responsables de personas con discapacidad que por alguna razón no pueden acceder al aprendizaje sistemático de un oficio o que por su edad situacional, socioeconómica o familiar necesitan incorporarse rápidamente a la actividad laboral. Asimismo, se dirige a esta población que ya se encuentra trabajando en algunas empresas o situaciones. Básico, auxiliar y medio. También tenemos lo que nos presenta en este lineamiento y reglamentación, la malla curricular para personas con discapacidad intelectual leve y moderado y múltiple, donde esta malla curricular tiene sus campos de saberes y conocimientos, tiene también sus áreas disciplinas curriculares, humanístico aplicada, matemáticas aplicada a la especialidad, la área técnica productiva, el emprendimiento y computación. El primer año tenemos orientación vocacional con 1000 horas de formación, aprestamiento a la educación técnica el segundo año y el tercer año ingresamos a lo que es la formación técnica, ya sea operario, básico, auxiliar o medio. El tercer año con sus 1000 horas, el cuarto año igual de 1000 horas y el quinto año de igual forma con sus 1000 horas. Y el sexto año hacemos la inclusión práctica preprofesional protegido en centros de educación especial con apoyo en instituciones, empresas y servicios y otros. Eso es exclusivamente para nuestros estudiantes intelectuales leves y moderados y múltiples. 6 años de formación. Tenemos también lo que es la malla curricular para personas con discapacidad auditiva, visual y fisicomotor, donde estos estudiantes no tienen limitación intelectual, donde de igual forma tienen sus campos y saberes y conocimientos,
también tienen sus áreas correspondientes, humanísticos aplicadas, formación técnica tecnológica y sus emprendimientos. Bajo lo que es el tiempo de formación, con 800 horas técnico básico modular, también lo que son 400 horas técnico auxiliar igual modular y las 800 horas técnico medio modular que contan de 2000 horas académicas para técnico medio con 20 módulos respectivos. En cuanto a la evaluación es la valoración del proceso formativo y del desempeño del estudiante en ese proceso según los resultados obtenidos, por lo que la evaluación debe ser pertinente, oportuno, con equiparación de condiciones. Pertinente, ¿por qué? Porque responde al área de atención en discapacidad durante los procesos evaluativos, con adecuaciones de tiempo, medios y modalidades a las características y necesidades educativas de cada estudiante. Oportuno, la evaluación se realizará al inicio, en el desarrollo y a la conclusión del proceso. Equiparación de condiciones, es decir, con equipo, materiales y medios adecuados a las características y potencialidades de cada estudiante. Tenemos, en cuanto a la certificación de educación técnica tecnológica, vamos a certificar de acuerdo a sus saberes, conocimientos, experiencias, destrezas y desempeños de las diferentes funciones y contextos productivos u ocupacionales de los estudiantes con discapacidad, operario, técnico básico, auxiliar y medio. Eso es en cuanto se puede dar referencia a los lineamientos y a su reglamentación de la formación técnica tecnológica productiva en el ámbito de educación especial dentro de los centros de educación especial. Y gracias por su atención. Hoy voy a compartir las orientaciones pedagógicas para el inicio de la gestión 2022 dentro del programa de educación sociocomunitaria en casa para personas con discapacidad grave y muy grave. El programa se lleva adelante a partir de un convenio que se ha firmado entre 4 ministerios: Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia y Ministerio de la Presidencia. En este convenio, cada ministerio toma un rol importante respecto de las competencias que tiene. El Ministerio de Educación, a partir de la firma de este convenio, se hace cargo del desarrollo de los programas de apoyo educativo para los estudiantes beneficiarios que se identifican a partir de la base de datos del sistema de registro de personas con discapacidad que maneja el Ministerio de Salud. Los estudiantes beneficiarios que en esta gestión tienen que concluir sus procesos son los estudiantes de la fase 3, que son 432. Al haber sido elegidos, los estudiantes asumen un currículo de diferente programa que no necesariamente es el de educación especial. Pueden estar incluidos en unidades educativas regular o alternativas, dependiendo del nivel de apoyo que requiere. Por eso mismo el currículo se adapta a sus necesidades. Y se realiza la atención en casa con materiales y recursos que se proporcionan a partir de, por ejemplo, una computadora que proporciona el Ministerio de la Presidencia, material educativo, como por ejemplo hojas, cuadernos, etc. Y el apoyo del maestro voluntario que tiene que desarrollar actividades mínimamente con 2 estudiantes. Este proceso
está a la cabeza el Ministerio de Educación. El maestro voluntario trabaja con los dos estudiantes mínimamente por 72 horas mensuales y a partir de ello recibe como beneficio un año de servicio o años de provincia según corresponda a cómo inició el trabajo voluntario. El proceso se desarrolla con el trabajo de un acompañante familiar, es decir, que el maestro voluntario coordina con este acompañante familiar para el desarrollo de las actividades educativas. Dentro de la coordinación que se realiza, inicialmente está el Centro de Educación Especial, que a pesar de que un estudiante pudiera estar cursando el programa de educación regular, tiene que estar registrado en un centro de educación especial, porque los maestros responsables y maestros voluntarios también tienen que estar coordinando con el centro de educación especial. Paralelamente, el Ministerio de Salud brinda apoyo, consulta en salud a los estudiantes que así lo requieran. Ellos tienen una red con la que trabajan y pueden recibir apoyo en salud. De manera general, en esta gestión, lo que corresponde para los estudiantes beneficiarios de la tercera fase que están cursando este tiempo, está relacionado con la entrega de materiales que tiene que ver con un equipo de computación, una mesa clínica y los materiales educativos, de los cuales es responsable el Ministerio de la Presidencia. El Ministerio de Educación hará la convocatoria a maestras o maestros voluntarios que así se presenten para brindar un trabajo voluntario y a cambio de ello recibirán los beneficios de los años de servicio o de provincia que corresponda. Esta convocatoria está respaldada con la convocatoria del 2019, ya que por circunstancias conocidas por todos, no ha sido muy constante el apoyo que se ha desarrollado. Por eso mismo, el Ministerio de la Presidencia recién hará la entrega de los materiales para los estudiantes de la fase 3. Los estudiantes de las anteriores fases 1 y 2 podrán ser incluidos en un centro de educación especial o unidad educativa según corresponda, si es que han alcanzado el desarrollo de habilidades y potencialidades que tenían para poder asistir a un centro de educación especial. Si es que aún no pueden desarrollar esto, se tendrá que mantener el proceso con el apoyo de los maestros voluntarios. Por eso mismo, esta convocatoria se desarrolla en función de la necesidad que se identifique en cada departamento. Para el 2022 es importante recoger la sistematización de las experiencias que se han vivido. Se han desarrollado ya el 2021 algunas, sin embargo, se requiere que todos los departamentos puedan desarrollar esta sistematización de experiencias, porque el programa de educación sociocomunitaria en casa es una experiencia única en Bolivia y por eso es importante recuperar esta experiencia, procesar todos estos detalles de manera que en esta gestión se pueda hacer el relanzamiento del programa. Cada departamento y seguramente los técnicos de cada subdirección podrán informar con mayor detalle cuál ha sido el proceso que se ha seguido en su departamento. Por eso es importante esta sistematización. También estamos haciendo la elaboración de los materiales con base a las experiencias y a los resultados que cada maestro voluntario ha obtenido en estos años que va desarrollándose el programa. Esto va a permitir la evaluación de los resultados, ya que el convenio interministerial establece ciertas responsabilidades a cada ministerio. Por ello es importante recuperar desde el inicio todas las acciones que se han ido desarrollando. Se han tenido algunos obstáculos en relación a los reglamentos específicos. El Decreto Supremo 2950, que respalda el programa de educación sociocomunitaria en casa, tiene además un reglamento operativo.
Sin embargo, es necesario especificar con mayor precisión roles que tienen que cumplir los maestros voluntarios, así como la familia. Por eso es importante que en esta gestión 2022 nos aboquemos a todo este proceso de manera que podamos hacer el relanzamiento del programa, siendo una necesidad constante el mantener el programa de educación sociocomunitaria en casa. Esas serían las directrices generales y agradezco la atención prestada. Saludos cordiales. 2022, año de la Revolución Cultural para la despatriarcalización por una vida libre de violencia contra las mujeres. Vamos a compartir las orientaciones pedagógicas para el inicio de la gestión 2022 en el área de dificultades en el aprendizaje desde la Dirección General de Educación Especial. Existen dos tipos de dificultades en el aprendizaje que pueden presentarse. Son las dificultades generales y las dificultades específicas. Las dificultades generales, de manera común, se pueden trabajar dentro del aula de educación regular en coordinación con el maestro de educación especial y maestro de educación regular. Un punto importante es que estas dificultades no tienen un origen neurológico, sensorial o intelectual. Por eso es posible trabajarlas desde el aula regular. Las dificultades específicas en el aprendizaje tienen que ver con áreas concretas como la lectura, la escritura o el razonamiento lógico-matemático y se presentan con un nivel de desfase entre lo que se espera que se haga a cierta edad y lo que el estudiante o la estudiante no logra desarrollar. Estas dificultades específicas pueden tener unos factores neurológicos también y por eso es importante una detección adecuada. Ahora bien, la atención a las dificultades en el aprendizaje en modalidad indirecta es la que se desarrolla en el aula de educación regular. Es así que se coordina con el centro de educación especial y la maestra o maestro de educación regular va a poder desarrollar actividades que permitan o implementar adaptaciones curriculares o hacer modificaciones a la metodología que se está aplicando e incluso hacer un diseño universal de manera que las acciones que desarrollen puedan ser accesibles a todos los estudiantes y no le exija hacer una adaptación específica. Es importante para este seguimiento y monitoreo también la participación de la familia de manera que este proceso se desarrolle de manera coordinada, no solo con el Centro de Educación Especial, sino también con la participación de la familia. La modalidad directa es la que se desarrolla en el Centro de Educación Especial. De manera general, se organizan horarios alternos a los que los estudiantes tienen en el área de educación regular y asisten al centro a recibir el apoyo sostenido de acuerdo a un plan que desarrolla el maestro de educación especial. Esto se desarrolla también a partir del diagnóstico preciso que se tenga respecto a cuáles son esas dificultades que está presentando un estudiante. No olvidemos que es importante la coordinación con la familia y es en el Centro de Educación Especial también que se desarrollan orientaciones a la familia, porque es importante que la familia se comprometa en organizar horarios, establecer responsabilidades, de manera que se puedan crear hábitos y se manejen ciertas estrategias para que los procesos académicos que tiene que desarrollar un estudiante puedan tener éxito y no tenga que depender solo de las acciones que se desarrollen en el Centro de Educación Especial.
Al momento de que se plantea la Ley 070, se tienen varias acciones que se han ido desarrollando permanentemente. Tenemos los instrumentos de detección de las dificultades específicas que se tienen en el aprendizaje, que ya muchos maestros están familiarizados. También se ha desarrollado una guía para la familia, en la que tienen actividades que pueden aplicarse en momentos en los que probablemente sea más difícil asistir a un centro de educación especial, pero también actividades que puedan desarrollar dentro de la familia y aporten a mejorar esas dificultades en escritura o en lectura que podrían presentar los niños. También se tienen 2 textos educativos que se han distribuido a estudiantes y se van a distribuir en esta gestión, de manera que puedan desarrollar procesos también en educación a distancia. Ahora bien, ¿cómo se hace este seguimiento de las actividades en el área de dificultades en el aprendizaje? Se tiene una planificación semestral. ¿Y por qué hablamos de una planificación semestral? Porque de acuerdo a lo que se tiene investigado, las dificultades en el aprendizaje tendrán que ser atendidas en este lapso de tiempo. Tenemos experiencias de centros que han estado trabajando en educación especial con el área de dificultades en el aprendizaje, pero que por alguna razón un mal diagnóstico no preciso sobre qué tipo de dificultades presenta el estudiante exige que en muchos casos se lleven procesos no solamente de 6 meses, sino de mucho mayor tiempo. Por eso se reitera la importancia de contar con un diagnóstico preciso que a la larga permitirá una atención oportuna y pertinente. Entonces, el plan semestral tiene que establecer qué estrategias se van a hacer, en qué áreas se requiere desarrollar estas actividades, de manera que todo este proceso sea acompañado por la familia, por el centro de educación especial, por el maestro de apoyo y el maestro de educación regular. En esta planificación se van a establecer qué actividades se tienen que desarrollar, qué materiales se van a aplicar, cómo se va a hacer la evaluación y cómo vamos a tener la posibilidad de llegar a concluir todo este proceso. Es importante los avances y logros y las recomendaciones. Por ejemplo, qué avances y logros se han tenido y a pesar del apoyo sostenido con la familia, a pesar de que el diagnóstico es el apropiado, etcétera, ¿qué recomendamos para continuar o para ya cerrar el programa que se tiene con un estudiante? Estas recomendaciones nos van a dar las pautas de si es necesario ampliar esos 6 meses a una atención durante un año, por ejemplo. Por eso es necesario tener una precisión en el diagnóstico, en el apoyo y en la participación de la familia y la coordinación con el Centro de Educación Especial. Ahora bien, para el 2022, además de los documentos que se tienen, se han elaborado 2 documentos de apoyo. Uno que tiene que ver con una guía de observación para la detección de signos de riesgo. ¿Por qué se ha planteado esta guía de observación? Considerando que estos 2 últimos años no han sido sostenidos, no han sido continuos en relación a la asistencia que se ha tenido a los centros de educación especial, por las razones conocidas por todos nosotros. Entonces, esta guía nos permite considerar 4 áreas: el desarrollo general, la lectura y la escritura y el razonamiento lógico, y ahí se van identificando qué aspectos un estudiante no está logrando desarrollar. Es una guía de observación, no es un test, no le establece si tiene o no una discapacidad. Es eso, una guía de observación que plantea ciertos ítems que nos va a dar pautas respecto a lo que un estudiante está logrando o no. Y tiene 4 niveles de identificación. La línea roja, obviamente, es la que nos va a llamar la atención y que va a necesitar un apoyo mucho más sostenido.
Pero si la mayoría de los ítems están marcados en la línea verde, es probable que no sea necesario un apoyo sostenido en modalidad directa, por ejemplo. Esta guía también está apoyada con otro documento, que son las orientaciones para maestros y maestras de educación regular. ¿Por qué se ha planteado esto? Es importante tener una información ágil y sencilla respecto a las pautas generales que podría interesarle a un maestro de educación regular. Tiene que ver con las adaptaciones que podrían hacerse o al diseño universal para el aprendizaje y qué criterios de apoyo tendría que tener al interior del aula. Esperamos que estos documentos puedan absolver de alguna manera algunas situaciones en las que es probable que un estudiante presente algunas limitaciones en su desarrollo académico y no necesariamente sean consideradas como dificultades en el aprendizaje, siendo que pudiera ser así, también tiene la posibilidad de darle pautas al maestro de hacer algunas actividades dentro del aula de manera que se puedan subsanar estas limitaciones. Ahora bien, es importante tomar en cuenta que hacia los 8 años, más o menos, es cuando un estudiante ha establecido ciertas características que le van a permitir avanzar en un desarrollo de aprendizajes mucho más común. Si hasta esa edad ha tenido ciertas limitaciones, es probable que requiera ciertos apoyos, como por ejemplo hacer unas sesiones de manera que le permitan identificar actividades concretas para su aprendizaje académico. Por eso es importante considerar la edad en la que estamos trabajando, la edad y las características del contexto en el que nos desarrollamos. No olvidemos que es importante tomar en cuenta a la persona y no a la dificultad que presenta. Entonces es importante recalcar este aspecto para el proceso de planificación que se tenga. Entre otras actividades, desde la Dirección de Educación Especial, se va a desarrollar en esta gestión un programa general de prevención de la violencia, considerando que este es un año muy importante y por eso también se han establecido algunos talleres, la conformación de redes, los materiales informativos y también recoger información respecto a cómo está la situación de violencia en educación especial. Si bien es cierto, en muchos casos el tema de la violencia, no solo por el tema de género, ha sido mayor en las personas del ámbito de educación especial, por discapacidad, por dificultades o por talento extraordinario. Entonces, en esta gestión también se va a desarrollar numerosas actividades y se invita a toda la comunidad a que vaya siendo partícipe de este proceso. Gracias por la atención. Bienvenidos al área de talento extraordinario. En esta gestión 2022 vamos a implementar el nuevo reglamento, resolución ministerial 0795-2021 de 8 de diciembre de 2021. Este reglamento es del programa de atención integral a estudiantes con talento extraordinario en el sistema educativo plurinacional. El sistema educativo reconoce 3 tipos de talento extraordinario. El general, que se considera cuando la o el estudiante demuestra un desempeño diferenciado positivo de altas o superiores capacidades transformadoras, potencialidades productivas, aptitudes, habilidades o cualidades extraordinarias en todos los campos, áreas de saberes y conocimientos en equilibrio con todas las dimensiones del ser, saber, hacer y decidir. El específico se considera cuando la o el estudiante demuestra un desempeño diferenciado y positivo de capacidades transformadoras,
potencialidades productivas, aptitudes, habilidades o cualidades extraordinarias en un campo o área del conocimiento o actividad humana en promedio y equilibrio con todas las dimensiones del ser, saber, hacer y decidir. La tercera sería doble excepcionalidad. Es cuando el estudiante con alguna limitación sensorial, física, motora u otro, que demuestra un desempeño diferenciado y positivo de capacidades transformadoras, potencialidades productivas, aptitudes, habilidades o cualidades extraordinarias en un campo de la actividad humana o área del conocimiento en equilibrio con todas las dimensiones del ser, saber, hacer y decidir. El estudiante con talento extraordinario, según el modelo educativo sociocomunitario productivo, posee de manera excepcional a sus pares una ventaja natural de capacidades, habilidades, aptitudes y destrezas para transformar. Produce un producto extraordinario, puede ser tangible o intangible, ofrece cambios en la vida de las personas, localidad, barrio, aporta en la resolución de problemáticas científicas, tecnológicas, humanísticas, socioculturales, artísticas, deportivas, para vivir bien en comunidad. Manifiesta curiosidad, motivación, indaga, presenta creatividad, constantemente está en procesos de invención y persevera en sus innovaciones hasta lograrlo el producto. A este documento, al reglamento, también acompaña el formulario en línea para detección de estudiantes con potencialidades productivas y habilidades extraordinarias. El link es el siguiente: educa.minedu.go.bo/conales/formtal. Es un formulario donde se registran estudiantes que presentan productos extraordinarios y esto nos permite al sistema educativo detectar estudiantes y después de detectar, organizar los equipos de valoración tanto a nivel distrital como a nivel departamental. El otro documento también son guías de detección general y específica, que consta de instrumentos pedagógicos, que son guías de detección general adaptada a inteligencias múltiples, guías de detección adaptada a criterios de identificación general para nivel secundario, guías de detección adaptada para criterios de identificación general nivel primario y guías de detección integral de signos de potencialidad en la unidad educativa de manera general. Asimismo, estos son para talento extraordinario general y para talento extraordinario específico serían estas otras guías. Guías de detección de signos de potencialidad en área científica, tecnológica, artes plásticas, educación musical, área deportes y educación, área humanístico sociocultural. Asimismo, se tiene otros documentos que acompañan al reglamento, esta orientación a padres y madres de familia, informe psicopedagógico integral y el programa de atención integral a estudiantes con talento extraordinario. En el proceso de detección de estudiantes con talento extraordinario, inicia como primer proceso el de detección, que es una simple sospecha en la unidad educativa o en el aula, mediante la o el maestro de aula, asesor de curso o profesores de especialidad o ramas técnicas, quienes detectan esos signos de potencialidad, aplican los guías de detección general y específica, comparten esas aseveraciones, esa percepción de signos de potencialidad con la Comisión Técnica Pedagógica de la Unidad Educativa y también comparten con la dirección. Una vez conoce el caso la comunidad educativa, si corresponde los signos de potencialidad, entonces remiten al Centro de Educación Especial para su proceso de identificación. Ya estamos en el Centro de Educación Especial, que sería el proceso número 2, que es de identificación. Entonces acá la o el director del Centro de Educación Especial recibe
remisión del documento. Entonces acá el equipo multidisciplinario conformado por la o el profesional de psicología, psicopedagogía y maestro de talento extraordinario, trabajadora social y otros profesionales que pueden formar, hacen una valoración sistemática para emitir el informe psicopedagógico integral. Aplican para ello diferentes instrumentos estandarizados en cada una de las áreas, ¿no? En área psicología, psicopedagogía y en área pedagogía. Acá van a detectar o establecer si es talento extraordinario general, específico o de doble excepcionalidad. Para talento extraordinario específico, la o el estudiante tiene que presentar un producto extraordinario desde la etapa de detección y luego pasa al proceso de identificación ya con el acta de valoración emitida por el equipo de valoración a nivel distrital o a nivel departamental. Ese documento lo va a acompañar y lo van a adjuntar en el informe psicopedagógico integral donde determina que el estudiante, que la o el estudiante reúne condiciones para formar parte del programa de talento extraordinario. Con este proceso vamos a pasar al tercero, que es atención integral. En acá están las estrategias de atención integral en modalidad directa y en modalidad indirecta. En modalidad directa vamos a tener acciones complementarias, servicios de apoyo psicológico, servicios de apoyo psicopedagógico, tutorías extracurriculares, apoyo a emprendimientos, pasantías y escuelas mentoras. En modalidad indirecta vamos a tener orientación al desarrollo infantil precoz, adaptaciones curriculares y estrategia de aceleración educativa. Y también en modalidad indirecta vamos a tener esto a largo y mediano plazo, unidad educativa de alto desempeño en áreas científica tecnológica. En este proceso, lo que debemos enfatizar es que en esta gestión 2022, por primera vez se va a identificar estudiantes con talento extraordinario específico. Antes, solo hasta el 2021, solo tenemos estudiantes con talento extraordinario general. Entonces, a partir de ello se va a implementar las escuelas mentoras. Las escuelas mentoras en el área humanístico-sociocultural, artes plásticas, deportiva, musical y científica tecnológica. Dependiendo de los casos detectados, identificados, se va a conformar, establecer grupos de trabajo de acuerdo a la normativa vigente, con apoyo, ¿no?, de convenios de cooperación interinstitucional, con apoyo de entidades autónomas territoriales, de acuerdo al artículo 80 de la Ley 070 de Educación, Avelino Señale y Elizardo Pérez. También en el caso de deportes, con apoyo de asociaciones, federaciones y organizaciones, ¿no?, de maestras, de maestros y otros profesionales, con apoyo de fundaciones, ONGs o incluso mentores particulares. Asimismo también con el apoyo de instituciones de educación superior. Bien, entonces, para llegar a ese proceso, esto ya es la oferta educativa en el programa, plantea en dos modalidades, ¿no?, directa e indirecta. En el directa tenemos programas y servicios. En programas está estrategias y servicios integrales de fortalecimiento a la potencialidad del estudiante. Y en servicios está psicología, psicopedagogía, psicomotricidad, trabajo social, otros. En estrategias y servicios integrales de fortalecimiento, vamos a acá
se va a programar, ¿no?, las actividades planteadas, y entre estos pueden ser una o varias de estos, que están tutorías extracurriculares, escuelas mentoras, apoyo psicológico, apoyo psicopedagógico, acciones complementarias, pasantías y apoyo a propios emprendimientos, que pueden ser programados. Esto en función a las conclusiones del equipo multidisciplinario, ¿no?, que van a ser programados gestión 1, gestión 2, gestión 3, hasta 5 gestiones, incluso ya por semestres, ¿no?, primer semestre, segundo semestre, primer semestre, segundo semestre, etc. Este documento nos va a permitir hacer un seguimiento sistemático al desarrollo de estrategias de apoyo para el fortalecimiento o acrecentamiento. En modalidad indirecta tenemos apoyo técnico pedagógico, en el cual pueden estar orientaciones sobre el desarrollo infantil precoz, adaptaciones curriculares de enriquecimiento, aceleración educativa y centros de alto desempeño, ¿no?, de que de igual manera pueden seleccionar una o más áreas en las diferentes gestiones y semestres, ¿no? Entonces, esta es la oferta educativa en el programa de talento extraordinario. El estudiante va a tomar una de estas áreas, repito, ¿no?, dependiendo de las recomendaciones del equipo multidisciplinario en el informe psicopedagógico integral. Una vez ya identificado las necesidades y potencialidades del estudiante en el que se va a apoyar, pasamos al proceso de planificación. Para la planificación debemos considerar los siguientes insumos: el proyecto sociocomunitario productivo inclusivo, informe psicopedagógico integral, programa de atención integral a estudiantes con talento extraordinario, reglamento del programa de atención integral a estudiantes con talento extraordinario y documentos anexos, ¿no? Área talento extraordinario, planificación. Vamos a planificar en dos modalidades, directa e indirecta. En directa va a estar plan anual semestralizado y en indirecta sería plan de apoyo técnico pedagógico. En el plan anual semestralizado, modalidad directa, vamos a planificar, están los datos referenciales, objetivo del equipo departamental de talento extraordinario, objetivo del PSPI del Centro de Educación Especial, objetivo del programa en el Centro de Educación Especial, y vamos planificando cada una de las acciones que se va a desarrollar, ¿no? Tutorías extracurriculares, objetivo, actividad o contenido a desarrollar, cronograma establecido, recursos materiales que se va a utilizar y logros esperados. Asimismo, también para las escuelas mentoras, el producto extraordinario, necesidad que presenta, objetivo, actividades, contenidos a desarrollar, cronogramas, recursos materiales, logros esperados, ¿no? Y así sucesivamente las demás estrategias también. En tanto, en modalidad indirecta, para el apoyo técnico pedagógico, modalidad indirecta, datos referenciales, y esta es la estructura, ¿no? Servicios y apoyo técnico pedagógico serían estas las áreas: procesos de detección, procesos de identificación, orientación precoz, aceleración educativa, adaptaciones curriculares, procesos de sensibilización, información, orientación, entre otros. Ponemos o desarrollamos objetivos de cada una de estas actividades dependiendo cuáles se planifican. Actividades a desarrollar, cronograma, recursos materiales y logros esperados. Ya para concluir, en esta gestión 2022, el área de talento extraordinario, tenemos como objetivo principal consolidar las acciones para el proceso de detección, identificación y atención integral y promoción de estudiantes con talento extraordinario en el sistema educativo plurinacional. Se va a desarrollar como primera acción cursos de capacitación a nivel nacional y departamental, haciendo un relanzamiento del programa, porque les decía que por primera vez vamos a hacer detección de estudiantes con talento extraordinario específico. Se pretende capacitar 1.800 actores entre febrero y abril.
Como segunda acción, vamos a constituir las escuelas mentoras para concreción de productos extraordinarios que van a presentar los estudiantes, ¿no? Esperamos identificar 150 productos extraordinarios de abril a octubre, ¿sí? Y 3, formación postgradual de equipos multidisciplinarios y otros profesionales, ¿no? Con un curso de diplomado en la Universidad Pedagógica en los procesos de identificación y atención integral a estudiantes con talento extraordinario. Y como acción 4, se va a desarrollar también por primera vez el primer encuentro de estudiantes con producto extraordinario en la fase departamental y fase nacional que se va a llevar en el mes de agosto. Bienvenidas y bienvenidos. Espero que estemos cómodos y listos para el inicio de actividades educativas. Para la modalidad directa en el subárea de discapacidad visual, tenemos para la presente gestión que desarrollar primeramente el plan individualizado anual por etapa y programa. Esta planificación está diseñado específicamente para la atención educativa de estudiantes con discapacidad visual. En la primera parte de la plantilla se colocan los datos referenciales del centro. En la segunda parte se estructura el objetivo holístico de gestión y en la tercera etapa van los datos del estudiante. En estos datos va el nombre, porque es un plan individualizado, el grado visual y un corto diagnóstico. En la tablilla de planificación específicamente se hace una planificación por etapa, como se encuentra en el nombre. ¿Qué quiere decir etapa? Etapa quiere decir que se planifica por un tiempo de aproximadamente entre 1 a 3 meses. Debemos considerar que la atención educativa para estudiantes con discapacidad visual no es una planificación mosaico, sino es una planificación que responde a las necesidades, a las expectativas y a las potencialidades de cada estudiante, ¿no? Y esta planificación apunta al objetivo final, que es la independencia y autonomía personal y social. Entonces, en la etapa se coloca el número de etapa, si corresponde a la planificación etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, etcétera, etcétera. Y en una gestión se pueden desarrollar entre 3 a 10 etapas. En la segunda columna se coloca el objetivo por producto. La planificación tiene que ser absolutamente concreta. Entonces, ¿qué queremos lograr en este lapso de tiempo? ¿No? Queremos que el estudiante camine, pueda desenvolverse regularmente en su actividad de la vida cotidiana, queremos que aprenda 2 signos braille, etc. ¿No? Muy concreto. Entonces, se coloca lo que queremos conseguir en este corto lapso de tiempo, de entre 1 y 3 meses. En el contenido se especifica el contenido. Podría ser, por ejemplo, la técnica del bastón corto, la técnica con guía vidente, podría ser, ¿no?, saber doblar una prenda de vestir, ¿no? Podría ser aprender las vocales del alfabeto braille, etcétera, etcétera. Algo absolutamente concreto. En tiempo se coloca lo que dijimos a un principio. ¿Desde cuándo hasta cuándo? Hagamos la hipótesis. Si planificamos por 40 días y empezaría nuestra planificación el 8 de febrero,
calculamos 40 días y estaríamos concluyendo aproximadamente el 20 de marzo. Entonces ponemos del 8 de febrero al 20 de marzo. Cada maestro sabe el tiempo que dura su planificación. En la estrategia metodológica, claramente, ¿no? Colocamos cuál es la estrategia que vamos a utilizar para conseguir el objetivo por producto que nos hemos trazado. Puede ser una estrategia, en el caso de orientación y movilidad, por ejemplo, desplazamientos en el patio, ¿no? Salidas a la calle, al entorno del centro, ¿no? Desplazarnos a un kiosco, a una tienda, etc. ¿Cuál es la estrategia que vamos a utilizar? La actividad va también desarrollada, ¿no? La actividad lo mismo, va en secuencia con la estrategia metodológica. El producto es lo que queremos conseguir, se concatena con el objetivo por producto. Entonces nosotros queremos que el estudiante sepa utilizar el bastón, sepa leer las 5 primeras vocales del braille, etcétera, etcétera. En este corto tiempo tenemos que conseguir ese objetivo. Sumando las etapas, hacemos la gestión y vamos a lograr el objetivo holístico de gestión. Esta planificación la vamos a desarrollar en el marco del currículo específico para la atención, ¿no?, de estudiantes con discapacidad visual, que ha sido modificada y aprobada por la resolución ministerial 810 del 14 de diciembre del año 2021. Este currículo establece que la planificación debe estar sujeta a un diagnóstico, a una evaluación de inicio, ¿no? Y esto, toda esta información, más la información que se tiene contemplada en la trayectoria educativa. Las áreas, dependiendo de la edad, de la condición del estudiante, se van a ir aplicando uno o varios de los programas previstos en el currículo específico, ¿no? Y en el currículo específico tenemos el primer programa de atención temprana, que está dirigido básicamente a recién nacidos, a niños de entre 0 hasta un máximo de 4 años. Toda esta parte trabaja el tema de estimulación, ¿no?, y desarrollo sensorial y psicomotriz. El siguiente programa es aprestamiento a los procesos educativos regulares, ¿no? Está dirigido a niños con discapacidad visual de entre 4 a 7 años aproximadamente. Y el objetivo de este segundo programa es preparar al niño, preparar a la niña con ceguera o con baja visión para que tenga todas las condiciones elementales y básicas para ir e incluirse de inicio a la educación regular que le correspondería. La premisa de la atención de estudiantes con discapacidad visual es que desarrolle al igual que sus pares. Es decir, no buscamos que la educación de estudiantes con discapacidad visual esté separada del resto de sus pares. En este programa de aprestamiento a los procesos educativos regulares se trabaja toda la parte de comunicación, de lectura al tacto, estimulación al tacto, se trabaja todo el tema de orientación y movilidad, desplazamiento, todo aquello que le va a servir para que inicie con el tema de independencia. El siguiente programa, que se llama rehabilitación funcional y o habilitación funcional, está dirigido a personas con discapacidad visual de 8 años en adelante. Y aquí viene una aclaración. Generalmente, ¿no?, o prioritariamente, pero no exclusivamente, este programa está dirigido para personas que
por diferentes circunstancias de la vida quedaron con discapacidad visual o adquirieron la discapacidad visual. Entonces, en este programa se desarrollan 3 áreas. El área de actividades de la vida diaria, el área de orientación y movilidad, desplazamiento, y el área de aprendizaje del sistema Braille o macrotipo y ábaco, ¿no? Dependiendo. Cuando hablamos de Braille, con preferencia está dirigido a personas con ceguera total o a personas que cuentan con una baja visión, pero cuya baja visión no permite la lectura en tinta o en macrotipo. Y el macrotipo está dirigido para estudiantes con baja visión que por su diagnóstico clínico oftalmológico podrían utilizar este resto visual para poder seguir escribiendo en tinta, obviamente en fuente macrotipo. Entonces, con este programa, ¿qué se pretende? Apuntar al objetivo de inicio que habíamos comentado, la independencia y autonomía personal y social, ¿no? Entonces, este desarrollo está acompañando, este programa acompaña al proceso de independencia. El siguiente programa tenemos atención a personas con baja visión. Este programa intenta maximizar la eficiencia visual. Muchas veces este grupo es el grupo que tiene muchas complicaciones en su desarrollo cotidiano, puesto que no son ciegos totales, pero tampoco son personas que tienen una vista muy suficiente para poder desenvolverse, si se quiere, en los términos comunes, en la normalidad, entre comillas, ¿no? Entonces, a este grupo tenemos que darle alternativas para maximizar el uso de su resto visual. Y en esta área en este programa trabajamos 2 áreas, el área de estimulación visual y el área de rehabilitación visual. El área de estimulación visual está dirigido a niños de entre 0 y 7 años, puesto que en esa edad el sentido de la vista aprende a mirar, aprende a utilizar, ¿no? A mirar. El cerebro está aprendiendo a codificar y decodificar las imágenes, las pocas o muchas imágenes que la vista pueda introducir a nuestro sistema nervioso. De 8 años en adelante, lo que hacemos ya es básicamente rehabilitación visual, puesto que el cerebro ha llegado a su madurez, el sistema el sentido de la vista, el sentido óptico ha llegado a su madurez. Por tanto, el cerebro, si queremos en términos un poco más coloquiales, ya deja de aprender a ver y lo que hace es utilizar ese resto visual. Entonces, con la rehabilitación visual nosotros tenemos que maximizar, que sepa utilizar esa visión residual que le queda a la persona. Estos programas básicamente son programas que apoyan, que estimulan la visión y que mejoran el rendimiento visual. Luego, tenemos el programa de atención a estudiantes con discapacidad visual múltiple. Este programa está dirigido a todas las personas cuya discapacidad principal, entre comillas, está afectada el sentido de la vista, ¿ya? Es decir, podríamos tener una persona con discapacidad visual acompañado de discapacidad intelectual, discapacidad visual acompañado con discapacidad auditiva, discapacidad visual acompañado con discapacidad físico-motora. ¿Se dan cuenta? Obviamente, digamos, no es una suma de discapacidades la discapacidad visual múltiple, sino esta es una descripción a efectos de que se comprenda. En esta área se han diseñado como 4 momentos educativos. El primer momento de atención temprana. El segundo momento, independencia
básica humana. Tercer momento, independencia a la vida adulta. Tenemos que entender que todas las personas tenemos un desarrollo biopsicosocial. Entonces, en esta etapa tenemos que trabajar toda esta parte de transición de niño a adulto. El cuarto momento, que es diversificaciones educativas. En muchos casos, muchas personas con discapacidad visual múltiple podrían tranquilamente transitar a otra modalidad educativa. Podría ser educación regular, podría ser educación técnica, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que trabajar con este grupo de personas a partir de un diagnóstico. Debemos aclarar que el maestro está en la posibilidad de desarrollar un itinerario educativo dependiendo del diagnóstico. ¿Ya? La educación para este grupo no es lineal ni es obligatoria, depende de las necesidades, expectativas, potencialidades del estudiante y de un buen diagnóstico del maestro. Luego tenemos el programa de áreas complementarias y transversales. En este programa desarrollamos tecnologías de información y acceso a la comunicación, básicamente el aprendizaje de computación, manejo de celular, etcétera, etcétera, que hacen posible el acceso a la información. Tenemos educación física y deportes y música. Esto complementa a todo el currículo específico discapacidad visual. También tenemos educación técnica, dividida en dos áreas, modalidad directa y modalidad indirecta. En la modalidad directa estamos en la obligación como maestros, como directores y maestros, de solicitar la ampliación de servicio para que la formación técnica sea acreditable. En la modalidad indirecta corresponde el apoyo a cualquier institución de educación superior, ya sea en educación alternativa o en educación superior. Finalmente tenemos el apoyo educativo bajo la modalidad indirecta. En la modalidad indirecta, los maestros de apoyo tienen que desarrollar acciones de coordinación entre la escuela, la institución educativa inclusiva y el centro de educación especial, acompañan con asesoramiento pedagógico, orientación, capacitación, sensibilización y principalmente en la actualización en la signografía braille que paulatinamente requiere el estudiante con discapacidad visual. Esperamos que esta información les sea útil y estamos prestos a disipar cualquier duda. Sus comentarios estarán siendo resueltos y los estaremos esperando en las direcciones que tiene el Ministerio de Educación. Gracias por su atención. Orientaciones pedagógicas para el inicio de la gestión 2022. Para la atención educativa de personas sordas. La atención educativa de personas sordas se desarrolla en dos modalidades de atención, la modalidad directa y la modalidad indirecta. La modalidad directa en la que se desarrolla en lo que es los centros de educación especial. Y la modalidad indirecta en las unidades educativas regulares y centros de educación alternativa. Para la modalidad directa, los estudiantes, si no tienen ningún compromiso intelectual, podrán desarrollar los 3 niveles. Inicial en familia comunitaria, la no escolarizada que viene a ser de 0 a 3 años en el programa de atención temprana. Y la escolarizada con niños de 4 a 5 años en el primero y segundo año de escolaridad.
Una vez culminado el nivel inicial, el estudiante sordo pasa al nivel primario comunitario vocacional en los 6 años de escolaridad. Concluido y alcanzados todos los objetivos que se desarrollan en este nivel, el estudiante podrá ser incluido en educación secundaria comunitaria productiva en una unidad educativa regular con el apoyo de un maestro que tiene el uso y manejo de la lengua de señas. Este maestro que debe de brindar todas las orientaciones. En el nivel inicial, familia comunitaria, este nivel principalmente tiene como objetivo adquirir la lengua de señas. Es decir, que nuestros estudiantes sordos, nuestros niños sordos, puedan aprender a comunicarse. Ustedes saben que es muy necesario, indispensable, la comunicación para poder adquirir nuevos conocimientos. Y esto tiene que estar acompañado de maestros sordos que tienen el manejo y uso de la lengua de señas, que además se convierten en los modelos lingüísticos y referentes para nuestros estudiantes sordos. Gracias al Ministerio de Educación porque ya contamos con maestros sordos formados en los 9 departamentos. Los 9 departamentos se tiene maestros licenciados que están haciendo este trabajo de ser modelos lingüísticos y referentes para un niño sordo. Además, en este nivel inicial, si es que no existieran maestros sordos, los maestros oyentes tienen que tener un buen manejo y dominio de la lengua de señas. Y estos aprendizajes acompañados de manera visual. Ustedes saben que todo lo que una persona sorda pueda ver, pueda observar, va a ser mucho mejor para poder relacionarlo a sus nuevos aprendizajes. En primaria comunitaria vocacional, también se debe de contar con maestros sordos porque ya como les decía, es necesario que sean sus modelos lingüísticos o referentes para los estudiantes sordos. Y los maestros oyentes, tener un buen manejo y uso de la lengua de señas. Y como les decía anteriormente, el aprendizaje siempre va a ser visual. A través de la visión, las personas sordas pueden estructurar y pueden adquirir nuevas experiencias y conocimientos. Se desarrolla el currículo de educación regular, excepto en el área de lenguaje y comunicación, o en el área de comunicación y lenguaje, que se cuenta con un currículo específico. Este currículo específico que se trabaja en las 2 lenguas, la lengua de señas boliviana y el castellano en su modalidad escrita. El programa Básica Integral, este programa es muy importante porque está dirigido para estudiantes sordos que llegan fuera del margen de edad escolar. Es decir, por ejemplo, estudiantes que llegan con 10, 11, 12 años y que nunca han asistido a un centro de educación especial. Es por ello que estos estudiantes deben de recibir este programa. ¿Para qué? Para nivelar sus conocimientos, para que estos estudiantes puedan adquirir contenidos esenciales de lo que es ciencias sociales y cultura del sordo, la lengua de señas boliviana como primera lengua, la lengua de señas escrita, ciencias naturales y matemáticas. Una vez nivelados todos esos conocimientos o adquiridos estos conocimientos básicos, el estudiante podrá incorporarse al año y al nivel que le corresponda. Si este estudiante tiene mayor de 15 años, ya no podrá incorporarse a lo que es educación regular, sino se va a incorporar a lo que es el centro de educación alternativa, pero continuar sus estudios hasta su bachillerato, acompañado de maestros sordos o maestros oyentes, pero que sepan la lengua de señas boliviana. Es muy importante en todo proceso educativo para personas sordas la lengua de señas boliviana. En la educación técnica productiva, los centros de educación especial tienen una diversidad de ofertas académicas. Aquí podemos ver nuestras imágenes, pero esto tiene que responder a las necesidades y el contexto donde se encuentren los estudiantes. Y acompañado nuevamente sus aprendizajes a través de la lengua de señas boliviana. El programa de vocalización y articulación
está dirigido a la lectura y vocalización, a la lectura labial y vocalización. Esto solamente para estudiantes que tengan las habilidades y eso lo determina el especialista del área. Si es que este estudiante tiene las habilidades y actitudes para desarrollar este programa, entonces el estudiante puede incorporarse. Además, este programa permite la identificación temprana de estudiantes sordos y la sensibilización a la comunidad educativa. El programa de aprendizaje de lengua de señas boliviana está dirigida a personas sordas poslocutivas, es decir, que hayan perdido la audición cuando ya ellos tenían una lengua oral. Además, está dirigido para padres y madres de familia de los niños que llegan al centro de educación especial. Ustedes saben que es muy importante la comunicación dentro de la familia y los padres no están preparados para aprender, no están preparados cuando llega un estudiante sordo al hogar o cuando llega un hijo sordo al hogar, los padres no están preparados para recibir a un niño sordo. Es de ahí que nace este programa para que estos padres puedan venir y aquí aprendan la lengua de señas, pero no solamente el padre y la madre, sino que los familiares, es decir, con todos con los que se relacionan el niño sordo, es importante que puedan participar de este programa de aprendizaje. Los estudiantes sordos con discapacidad múltiple, en este caso específico, discapacidad intelectual, deben de desarrollar el currículo de discapacidad intelectual. Es decir, ya no va a seguir los niveles del nivel inicial, primaria y secundaria, sino que tendrá que desarrollar el nivel de independencia personal, el social y el técnico productivo. El programa de apoyo a la inclusión se desarrolla en la modalidad indirecta en los centros, en las unidades educativas regulares o los centros de educación alternativa. Y son los maestros de lengua de señas de los centros de educación especial que deben de orientar este proceso a los estudiantes sordos, pero también a los maestros de educación regular y previa sensibilización también a los compañeros oyentes. La atención educativa con calidad que pretendemos llegar debe de estar reflejada en el uso y manejo de ambas lenguas. Cuando este estudiante tiene un buen uso de la lengua de señas, pero además del castellano escrito, puede leer un periódico, puede leer una noticia, puede verle, hacer una lectura en las redes sociales, hacer un análisis crítico, reflexivo, analítico, significa que realmente el estudiante se ha apropiado de ambas lenguas, es decir, que puede hacer este análisis tanto en la lengua castellana como en la LSB. Es decir, que la calidad educativa para personas sordas tiene que llegar a ese nivel de cómo están las personas oyentes, también las personas sordas. No decir, la persona sorda no puede leer, no puede escribir porque son sordos, no. Si realmente nosotros desarrollamos un buen currículo, una buena planificación, con seguridad vamos a tener una atención con calidad. Y esta atención de calidad tiene que estar reflejada en nuestra planificación. En la planificación para la modalidad directa es importante contar con estos insumos, lo que es el PCPI del Centro de Educación Especial, el currículo básico, porque desarrollamos currículo de educación regular, el currículo priorizado, que también este documento encontramos en la página del Ministerio de Educación, currículo específico para el área de lenguaje, el plan anual departamental y el diagnóstico pedagógico de los estudiantes. Es muy importante contar con este diagnóstico porque es aquí que nos van a dar pautas para ver en qué estado está nuestro estudiante y cuáles son esas necesidades que tiene este estudiante, ¿no? Con estos insumos vamos a poder planificar o realizar nuestro plan anual trimestralizado. Este plan trimestralizado debe contar datos referenciales, el título del proyecto sociocomunitario productivo inclusivo, que tiene que enfatizar al cuidado y la prevención del COVID-19, pero asimismo las acciones de prevención contra toda forma de violencia y discriminación. Recordemos que este año 2022 es el año por la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.
Y vamos a planificar para los 3 trimestres, por eso se dice plan anual trimestralizado. Necesitamos nuestra temática orientadora, que lo vamos a encontrar en lo que es el currículo base, el objetivo de año de escolaridad, los 4 campos de áreas de saberes y conocimientos, las áreas, los contenidos y ejes articuladores y las actividades articuladas al PSPI. Este mismo formato vamos a trabajarlo en el segundo y en el tercer trimestre. Posteriormente, el plan de desarrollo curricular de clases, que debe contar con las datos referenciales y continuar con lo que es la temática orientadora, que los traemos ya de lo que es el plan trimestralizado, el proyecto sociocomunitario inclusivo, el objetivo holístico, que debe responder a las 4 dimensiones: ser, saber, hacer y decidir, los contenidos que vamos a desarrollar, las orientaciones metodológicas que ya conocemos, que es la práctica, la teoría, la valoración y la producción. Los recursos, recordemos que estos recursos deben de ser visibles, visuales, concretos, objetivos, donde el estudiante pueda relacionar esos nuevos aprendizajes. Y los criterios de evaluación, que deben de estar concatenados con lo que es el objetivo holístico, para hacer la evaluación de las 4 dimensiones: el ser, saber, hacer y el decidir. Además, es muy importante esta otra parte, donde vamos a anotar las adaptaciones curriculares dependiendo de las necesidades que tengan nuestros estudiantes. Para la modalidad indirecta, necesitamos los siguientes insumos: el PSPI del Centro de Educación Especial y el PSP de Educación Regular o Alternativa, los contenidos dosificados del año de escolaridad donde nuestros estudiantes están incluidos, y el diagnóstico pedagógico del estudiante, para saber cuáles son esas necesidades o las expectativas que tienen nuestros estudiantes de acuerdo al año de escolaridad, y realizamos nuestro plan de apoyo técnico pedagógico. Este plan de apoyo técnico pedagógico, que debe contener datos informativos. En el desarrollo de nuestra planificación debemos de plantearnos nuestro objetivo holístico, que debe elaborarse con un verbo en infinitivo y hacer referencia a los resultados cualitativos y cuantitativos que vayamos a obtener. Las actividades, que son las orientaciones pedagógicas, considerando las adaptaciones curriculares en los elementos del PDC del maestro de educación regular, donde este estudiante está incluido, donde nosotros hacemos el apoyo. Y luego debemos de poner el cronograma, que debe de determinar el tiempo y el espacio de cómo se van a desarrollar nuestras actividades planteadas, y los resultados, que deben de estar en función al cumplimiento del objetivo holístico, ya sea este cualitativo o cuantitativo, y las observaciones si es que hubiese. Además, en la modalidad indirecta se debe contar con un plan de apoyo. Este plan de apoyo, que debe de, esta acta de plan de apoyo, no solamente es para las reuniones con los padres de familia, sino también cuando realizamos algunos talleres o cuando realizamos reuniones con el maestro de aula. Debe de contar con ciertos datos como fecha, hora, lugar, la modalidad, los asistentes. En este caso está dando un ejemplo sobre un taller sobre el uso de herramientas virtuales en atención a estudiantes sordos. De este acta debe contener la firma o el visto bueno del director de la unidad educativa regular o alternativa y la dirección del centro de educación especial. Además, el maestro de apoyo debe contar con un instrumento de seguimiento. Aquí sugerimos una lista de cotejo para el seguimiento. Y aquí vamos a ver en la unidad educativa regular o el centro de educación especial, debe estar el mes en el que realizamos el apoyo, el nombre del docente de apoyo, el año de escolaridad donde estamos realizando el apoyo y la fecha.
Y aquí vamos a tener el estudiante y qué actividades son en las que estamos realizando el seguimiento y el apoyo correspondiente. Bien, muchísimas gracias. Le agradezco de gran manera por su atención y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.